aquí ya estamos en la mesa de los expertos en opinión pública. Roy Campos, hola, ¿cómo estás? Javier Márquez. Hola. Jorge, buen día. Paco Mundis. ¿Cómo estás, Ray? Muy buenos días. Les quiero mostrar las portadas de algunos diarios de la Ciudad de México para hacerles luego una pregunta. Fíjense, El Universal tiene su titular principal: inseguridad frena entrega de apoyos sociales de López Obrador. Dice que la presencia de grupos criminales ha impedido que se entreguen los programas. Excelsior tiene otra parte también negativa sobre el tema de los programas, que dice: operan programas sin restricciones, 409 mil millones de pesos sin ninguna obligación de reglas de operación. En total, los contribuyentes vamos a pagar 6 pesos con 30 centavos de cada 10 sin saber a dónde van a ir, porque tampoco vamos a tener un registro o una rendición de cuentas de ese dinero. Reforma dice: ante el desabasto de medicina, dice, traerán medicinas mediante decretazo. Ahora, no es nada más una emergencia para ir a conseguir las medicinas y resolver el abasto en donde sea, sino que van a permitir a partir de hoy la importación de medicamentos, aunque no tengan el registro sanitario nacional. Es decir, aunque no estén analizadas, revisadas y aprobadas por COFEPRIS, es decir, puede venir cualquier tipo de medicina. El Economista, en otro tema, dice: cerró la balanza comercial con un superávit de 5.820 millones de dólares. Sin embargo, dice El Economista, es el crecimiento más débil desde 2016. Y El Financiero tiene una encuesta telefónica y se preocupa a 7 de cada 10 mexicanos la epidemia del coronavirus. El 81% de sus entrevistados han escuchado hablar de esta epidemia. Entonces tenemos este panorama de lo que es la vida nacional, de los temas de mayor importancia por su trascendencia, y el presidente sacó la rifa del avión. No nada más ya lo anunció, presentó el boleto de la rifa del avión con algo que es muy importante. Le pone un plazo. La fecha. Una fecha que es el 5 de mayo, dice, va a haber un sorteo especial. Como cada 5 de mayo hay un sorteo especial y se va a rifar el avión. Ni siquiera ya le dio el espacio a que este viernes tenga que ver si se pudo vender o se puede arrendar el avión. Él ya dice: 5 de mayo viene la rifa del avión. La pregunta, se las dejo aquí en la mesa, es: en esta generalidad de comunicación política de sacar un conejo de la chistera para hacer la atención de todos estos temas que son de fondo, que no se resuelven sino que se aplazan, pero le ayuda a él a se da tiempo para que se pueda resolver o tener otro tipo de respuestas, ¿es un error o no haber colocado la fecha del 5 de mayo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque podía posponer, al darle fecha, tiene que resolverlo en esa fecha. Podemos criticarle muchas cosas a la rifa. Es más, me da gusto que las portadas de los periódicos no sean la rifa. O sea, qué bueno que no le compraron casi un divertimento que trae López Obrador, inventando hasta reglas de operación, fideicomisos, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué le pone fecha? Si no le pone fecha, podía haber jugado y ya casi, y nos trae de aquí a la elección de Trump, por lo menos. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, ¿no? Pero bueno, ya le pone fecha y entonces va a tener que ir informando y resolverlo de aquí a mayo. ¿Y cómo sale bien de este asunto? O sea, ¿cómo sale bien? 6 millones, los vende todos, si no se venden todos, entonces no saca el dinero suficiente que le dicen. O sea, yo creo que se metió en un problema que no era necesario. Entiendo el momento tenía presiones, 3, 4 presiones, saca otro tema, pero creo que no era necesario, como fue necesario la vez pasada para matar el tema del INSABI. Hoy, ¿para qué? Yo no lo veía tan fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en las 48 horas previas? Esta agresión que hubo en el Zócalo a la marcha de Cuernavaca y luego a la marcha que venía de Cuernavaca y luego a la mañana siguiente, porque ese lunes la prensa política amaneció muy crítica del presidente por este tipo de agresión al quien había hecho la caminata, y
ahí, en lugar de hacer un deslinde o de reprobar la agresión, lo que hizo fue estimular todavía más. Entonces, lo que se veía era una enorme tensión, ahí explícita por el tema de la marcha, porque al final de cuentas, muchos de los que marcharon tienen familiares que fueron asesinados, que era lo que estaban pidiendo, paz y justicia. Entonces, esta puede ser parte de este contexto. No sabemos, no sabes qué hay en la cabeza del presidente que saque estos conejos, pero dice Roy, un divertimento. ¿Es un divertimento? ¿Estarías de acuerdo con Roy sobre el divertimento de la rifa o tiene otro propósito? Creo que sí, lleva el sello de la distracción y definitivamente a mí me parece que el principal motor de este divertimento, como lo llama Roy, fue lo de la marcha, ¿no? Es muy difícil, creo, que poder justificar en los términos en los que lo hizo López Obrador la descalificación de las intenciones siquiera de aquellas personas que marcharon. Fue, pues sí, creo que una decisión muy desafortunada. Creo que él mismo sabe que es difícil de sostener. Es querer arrinconar, o más bien colocar a víctimas dentro del esquema de oposición. ¿Por qué crees que es difícil de sostener? O sea, su propio discurso, este argumento que sea difícil de sostener. Por las personas a quienes va dirigido. Creo que me parece, es muy fácil colocar a oposición, pues a oposición propiamente partidista. Quizás también hacerlo con empresarios, con intereses oscuros, algunas ONGs. Pero es muy difícil poder poner en el papel de oposición a una persona que es víctima. Es decir, que lo está diciendo, la descalificación de la oposición lo dice porque está en sus intereses decirlo, ¿no? Está en los intereses económicos oponerse al gobierno, está en los intereses de los partidos políticos oponerse a las políticas del gobierno, pero es muy difícil poder sostener que las demandas de estos grupos que han sido víctimas de la violencia, de la inseguridad aquí en México, que los puedas colocar como que tienen un interés en antagonizar a las víctimas es difícil, ¿no? Sí. Sumamente difícil. No. Ahora, Jorge, el ponerle una fecha, ¿cómo lo interpretas? Es muy difícil interpretar al presidente, porque a veces dice cosas y bueno, hay que ver el resultado y a veces le sale y a veces no le sale, pero aquí siempre poner un plazo específico siempre tiene una complicación porque hay muchos factores que lo alteran. Sí, pero también quiere decir que los próximos 3 meses, pues digamos, va a ser un tema recurrente, estar informando sobre cómo va, etcétera, etcétera. Pero el 5 de mayo, ya el 5 de mayo en la noche ya tendremos un ganador o ganadores. Claro, pero creo que esa no es la parte relevante. La parte relevante es si hay apoyo, digamos, ciudadano a la medida, es decir, si la gente está comprando boletos, si se está viendo bien, cómo se procesa. Y ahí no vamos a tener información confiable. Ahí él va a tener todo el control de la información. O sea, nos puede decir que las ventas van de maravilla, que toda la gente decidió sacar 500 pesos y estar comprando. Pero eso tiene una fecha de vencimiento que sí. Claro, pero no tenemos manera de verificar. Si nos dicen que se vendieron los 6 millones. Los 5 o 6 millones, el 90% de los lo vamos a creer. Bueno, suponiendo que lo vamos a creer, aún así, que se vendiera todo, habría una diferencia de 300 millones de pesos. Es decir, ni siquiera vendiendo todos los boletos alcanzaría a pagar los 130 millones de pesos. Pero esos ya son detalles. ¿No? Es decir, si yo creo que los va a vender, porque además creo que va a haber muchas compras masivas. Va a ser el equivalente inducidas a los boletos de la Cruz Roja. Van a llegar por ejemplo. Inclusive yo voy a comprar 2 boletos, los voy a enmarcar. Compras corporativas. Sí, y si te los saques, los rompes. Si me los saco, creo que la venta va a estar casi garantizada. Es decir, yo no creo que tenga que manipular. Creo que es relativamente fácil lograrlo. Pero entra en otro problema. Creo que ya no es un detalle. Lo que es cierto es que 3 meses es un buen periodo de gracia para que este tema siga dominando.
tú, ahorita diste algunos ejemplos de lo que está pasando, ¿no? Cada vez menos interesante. Sí. Cada vez menos interesante. ¿Cuánto te cuesta? Pero creo que sí es un buen distractor. ¿Cuánto cuesta jugar al Melate? No sé. Tú entras al Melate con 10 pesos y tienes tienes más oportunidades de ganarte el Melate con 10 pesos que de ganarte una avión con 500 pesos. No. ¿Sí? No, la probabilidad No, el número de combinaciones del Melate es más, mucho más. El número de jugadores que hay en el Melate. Pero no, aquí es sobre la probabilidad de los 6 millones. Sí, y aquí, uno entre 6 millones. En Melate es mucho más. Bueno, muy bien. Ahora, pero ¿cuánto te cuesta? 10 pesos. ¿Quién se va a gastar el salario mínimo? El valor esperado. 5 salarios mínimos para comprar un boleto de un avión que si te lo sacas, no sabes qué vas a hacer con él. A mí lo que me llama la atención del tema del avión es la calidad de la distracción. O sea, todos los gobiernos históricamente distraen. distraen. En Estados Unidos el clásico es busca generar una crisis de política exterior para resolver un tema interno. Lo acabamos de ver con la crisis de Estados Unidos-Irán. Aquí incluso cuando el desabastecimiento de gasolina, se habló del huachicol, la guerra también fue una suerte de distractor. Ahora, esta es de una calidad, pues, y es un eufemismo hablar de calidad en este tema, es muy mala explicación, es muy mal tema. Yo les mencioné 5 portadas. Vi más portadas hoy de los periódicos de la Ciudad de México y solo un periódico trae el tema de la rifa abajo en su primera página. Abajo. Todos los demás lo ignoran. Pero es un tema que da para mucho tiempo. Es decir, el que no se le haya prestado atención del día de hoy no quiere decir que la plática, sí, es un tema de no es de agenda, que las redes, redes sociales. Estamos empezando. Pero aquí lo que un poco a donde va a ir es a la problematización financiera, legal de este tema. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos, vamos a hacer un corte. Regresamos con este y otro tema que les queremos. No, seguimos hablando de para seguir con el distractor. Cerramos. Para seguir distrayéndonos. Aquí ya estamos de regreso en esta mesa con expertos en opinión pública. ¿Qué es lo que tenemos esta semana en otro campo que no es la rifa del avión ni los problemas de fondo? ¿Con qué problemas de fondo? Roy Campos lo decía hace un rato. Pues en Guanajuato murieron más el fin de semana que todas las personas que han muerto por el coronavirus. De ese tamaño es la realidad que estamos viviendo aquí. Y hay otra realidad que no tenemos de ver cuáles son sus coordenadas, qué es lo que está sucediendo con los partidos políticos. Morena está en un proceso muy interesante de autodestrucción masiva. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a suceder? El PRI está de manteles largos con el presidente López Obrador. Hoy algunos columnistas dicen el PRI, como siempre, muy fino en sus modales. Claro, lo que no dije, un poco para decir, no se le tiraron de alfombra roja al presidente López Obrador, que al final parece ser que es lo que hicieron con el INSABI el lunes pasado. Y el PAN, donde el líder nacional, Marco Cortés, sigue gritando, no le hacen mucho caso, pero parecería que están trabajando. Los gobernadores. Allá abajo, con gobernadores y con alcaldes municipales. Aquí estamos viendo cómo se están manejando los 3 principales partidos políticos que hay aquí en México. Y yo lo que les quiero preguntar, te pregunto, Paco, lo que estamos viendo con todo este tipo de acciones, no tanto el PRI, me parece, sino Morena y el PAN, ¿están ajustando para el 21 o ya estamos viendo, particularmente en el caso de Morena, una lucha de fuerzas y bloques de cara a la candidatura presidencial del 24? Es interesante el caso de Morena porque no obstante los conflictos, porque este es, digamos, un desenlace que viene desde hace tiempo, por lo menos hasta nuestra medición de diciembre no le ha costado nada. Es decir, Morena sigue por debajo del presidente, sigue con niveles de votación como las que tuvo en el 18, pero por lo menos, digamos, hasta diciembre había pasado de noche todo su conflicto. No estoy bien seguro que a nivel de opinión pública genérica se vaya a registrar yo creo que lo más complicado va a ser cuando quieran sacar los procesos de sus candidaturas locales. Ahí esto que estamos viendo que hoy día es noticioso, se va a convertir en algo práctico,
cuando quieran sacar el candidato a gobernador de los 14 estados que están de por medio, los candidatos a diputados. Creo que ahí es donde va a tener impacto. Ahora, hay como fuerzas políticas dentro del gobierno o en toda esta coalición que se ve que están totalmente encontradas. Una serie de conflictos que se han socializado de el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que parecería que está jugando su propia carta para el 24. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también parecería que está jugando su propia carta, haciendo absolutamente todo lo que está pidiendo Donald Trump para no generar un conflicto, persuadiendo al presidente de que lo haga y al mismo tiempo guardando un bajísimo perfil para tratar de evitar este golpeteo. O la gente también que era muy cercana a López Obrador, peleada entre sí, como Berta Luján y Jacob Polensky, y algunos oportunistas como Mario Delgado diciendo pues, que todos los legisladores compren un boleto de la lotería. Es aquí el partido en el poder. ¿Qué tipo de choque? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que tú piensas que pueden estar diagnosticando para que se estén moviendo y peleándose en público? Te faltó Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, por supuesto, la delfín. Sí. Que es la que se quiso meter y luego se salió. Sí. Bueno, creo que aquí lo que me llama más la atención es al menos de forma expresa la intención de López Obrador de decir que no se va a meter. Es un poco parecido a lo de la sana distancia de Zedillo, pero también mandas la señal hacia los diferentes grupos, pues de que se pueden estar moviendo, pueden hacer alianzas y se pueden enfrentar. Esto no es nuevo, digo, pasó en el caso de Baja California con la nominación de Jaime Bonilla y el enfrentamiento con Jaime Martínez Veloz, ¿no? Desde entonces se ve ese tipo de conflicto donde pareciera que lo que el presidente López Obrador, las preferencias, pues no cuentan mucho y la pregunta es ¿por qué? Sí, porque efectivamente no quiere hacer el enforcement de que se cumplan o porque verdaderamente cree en que no debe meter las manos un poco para distanciarse de esta visión del pasado, ¿no? De que era un partido de Estado. Creo que, y López Obrador lo reitera una y otra vez, y no pareciera que digamos que por abajo hubiera señales muy claras de que esta es la línea, ¿no? El famoso no se hagan bolas. Entonces, creo que también tiene que ver un poco con la indefinición del presidente López Obrador, o a lo mejor es estrategia. O es deliberado. Es deliberado, que se agarren todos a... De veras no se mete. Claro, creen no meterse. pero lo que sí está dejando es haciendo la invitación formal a que se metan todos. Ahora, sería muy saludable que no se metiera en los asuntos internos del partido. Como él ha dicho, yo no me meto. Estoy arriba. Pero es que en toda democracia presidencial, tienes a Estados Unidos ahí, Trump alineando a todos los republicanos, digo. Beneficia más al sistema, entendiendo como la operación cotidiana del ejercicio de la política. Un partido de Estado o un partido en el poder en mal estado. O sea, que yo de veras he hablado con muchas gentes de Morena, no entiendo por qué el presidente, con su ausencia, con su repliegue, está fomentando la discordia. Lo que sí sé, no sé qué le conviene si el partido de Estado o no, digo, eso es otra discusión, pero lo que estoy seguro es que sí lastima un poco a Morena el hecho de que estos conflictos se diriman en el público, ¿no? A diferencia quizás de otros partidos que es algo más popular, el hecho de que se diriman en público, ellos creo que lo apalancan en términos de negociación. Salir al público y decir, denunciar lo que está ocurriendo, creen que algunos actores me parece que lo toman como apalancar su posición en las negociaciones internas. Esto creo que puede lastimar al partido. No tiene mucha importancia en términos de opinión pública a estas alturas. Históricamente, a estas alturas las preferencias electorales no se mueven por lo que ocurre en los partidos políticos y son bastante estables durante este tiempo, a menos que ocurran cosas con el gobierno, ¿no? Que es cuando se empiezan a mover. Pero, sin embargo, sí lastima la organización interna, ¿no? Y en ese sentido creo que puede ir hacia la elección intermedia, pues quizás un poco más... que es un poco el mensaje que está enviando hacia el resto de las personas con aspiraciones dentro de Morena. Si esto pasa y el presidente no se mete,
entonces legítimamente puede decir, pues yo voy a trabajar para ganar la candidatura a este puesto. Entonces, aquí, esto que estamos viendo hoy en la cúpula se va a desgranar. Ahora, yo no creo que todas las candidaturas sean similares, es decir, hay unas que importan más que otras, para el 14, ¿no? Sobre todo las gobernaturas. Sí, ahí hasta yo creo que esas... Sin duda, pero también, no olvidemos que aquí una prueba de fuego para todos los partidos, y creo que va a ser peor para Morena, porque es quien lleva muy pocos años, es el hecho de la reelección en varios puestos. A ver, el asunto es así, a ver, Morena no tiene oposición, porque no se ve oposición. Entonces, ¿quién está tratando de aprovechar estos pleitos de Morena, esta baja de López Obrador que puede tener en inseguridad, en economía y en salud? Entonces, ¿qué partido está aprovechando? Yo creo que el PAN es el que está tratando de mostrarse como el opositor en el tema de salud, por ejemplo. A ver, ¿quién aprovecha en caso de que Morena se desgrane a niveles locales por los pleitos de la candidatura? Jorge mencionó lo de Baja California, pero igual vete en Puebla, con Armenta, ¿no? Igual vete en Aguascalientes, en Durango, es decir, en lo local va a haber estos grupos que hemos peleado nacional, en lo local va a haber estos pleitos. Hablas de Monreal va detrás de apoyar a senadores, los otros grupos van a decir no seas tú, se van a empezar a desgranar. ¿Qué partido aprovecha estos desgranes de Morena? Y también apostándola que para el 2021 la popularidad o los problemas de López Obrador le generen votos en contra. Y creo que hasta este momento es el PAN el que está tratando de aprovecharlo más con esta unión de gobernadores y en un tema tan sensible como la salud. O sea, si los gobernadores son tan importantes, lo que están haciendo los gobernadores del PRI es ¿qué? Empezando a cavar la tumba del PRI. Bueno, es que creo que hay como otra faceta. ¿No? Hablamos de que a nivel nacional Morena no tiene oposición porque no se ve, ni en las cámaras, ni los dirigentes de los partidos. Pero en muchos estados, y si no me falla la memoria, 30 de los 32 entidades van a tener procesos locales. Sí, en muchos estados, Morena es la oposición. Y precisamente como la ola morenista llegó de lo nacional a lo local por la concurrencia, pues también lo que tenemos es que no tienen cuadros muy perfilados, fuertes, para llenar, digamos, competitivamente las candidaturas. En buena parte, la fortaleza del PRI y del PAN reside ahí. Pues tiene una clase política, en algunos casos desempleada, pero algo que es muy importante en los procesos electorales, pues el reconocimiento de nombre. Tienen tanto tanto PAN como PRI, tienen alcaldes, tienen diputados o exalcaldes, diputados, exsecretarios locales. Al perder su postura de opositores plenos, han perdido su oferta política los partidos. No necesariamente. ¿Qué puede ofrecer el PRI? Pero es que no va a ser programático. Es que esto, por lo que dijiste precisamente, ¿qué están haciendo los partidos? Y te referiste a algo de política local que está organizando el PAN. Yo creo que esta va a ser una de las elecciones donde el capital político personal, independientemente de con qué partido vas, va a pesar más que en muchas otras elecciones, precisamente por la condición de los partidos. Porque el que debería estar más fuerte en términos prácticos es el que menos va a procesar candidaturas, y los otros partidos, que a muchos creo que sí, en particular el PAN está haciendo su trabajo en lugares como el Bajío, las que creo que, digo esto no quiero que suene como predicción, pero creo que el PAN es el que va a defender sus 4 gobernaturas. Y es muy probable que el PRI entregue buena parte de las 8 que trae. ¿No? Sí. Pero veremos. Pero creo que esta va a ser una elección donde el capital personal va a estar muy por encima de cualquier partido y cualquier nominación. Y otra hipótesis alternativa, yo nomás la pondría sobre la mesa, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el factor personal va a ser muy importante, pero no hay que descartar otra hipótesis. Creo que hay 2 concepciones de lo que ocurrió en la elección presidencial y que tienen impacto ahora, 2 visiones distintas que determinan cuáles son las conclusiones para lo que viene. Una es que el movimiento de López Obrador y todo el terremoto que ocasionó en los resultados electorales pareciera un movimiento estable, un reacomodo estable, ¿no? En el que domina el nuevo partido, pero igual existe otra explicación que no lo vamos a saber sino hasta más bien dentro de un año, que es quizás una regresión a la media. Esto no fue un reacomodo total.
el terremoto fue una sacudida, pero vamos a regresar un poco a las condiciones preexistentes. Exacto. No necesariamente iguales, ¿no? Hay un nuevo partido sin duda, pero quizás no las condiciones que estamos pensando como López Obrador llegó en el 2018. No hubo un realineamiento político ideológico en este país. Esto sí está claro. Es claro. Creo que sí lo hubo. Lo que pasa es que no sé, por ejemplo, si lo que vimos en el caso del PRI con el 16% de MIT es su punto más bajo y de ahí pues se va a mover entre 16 y 20%. Pasó en el estado de Puebla. En la elección de gobernador, digamos que es la más cercana que tenemos por ser extraordinaria, pero un estado donde pensabas que el PRI lo iban a barrer, pues tenía un mal candidato, estaban divididos, los habían cooptado, etcétera, etcétera, sacó 19%, ¿no? Entonces, también una posibilidad es que tengas un PRI precisamente porque en algunos lugares tiene cuadros locales, ¿no? Tiene exgobernadores, digamos, que de alguna manera tienen injerencia en sus estados, que tengas un PRI alrededor de un 15%, que dependiendo de a quién nomine, o en las candidaturas a diputados federales, pues a final de cuentas sí puede darle, digamos, un colchón y te habla de una gran fragmentación, que eso es ideal para Morena. Un escenario. Pero ya no tenemos tiempo para ningún escenario, Paco, pero vamos a tener muchos. Hay que checar el 19 y cómo se va a aparecer el 21 al 19. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Roy Campos, Javier Márquez, Jorge Buendía, Paco Abundis. Right. Muy buenos días. Buen Gracias día. por estar aquí en esta mesa. Rafael Cardona. Pues Muy ya, buenos días. Muchas gracias. Y muy buenos días a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.